Ahora sí, perdón por las dificultades técnicas. Les queríamos compartir por qué elegimos contar esta historia el día de hoy. Bueno, la cuestión es que la decidimos por diversos motivos. En primer lugar, para compartirles cuál es nuestra perspectiva de trabajo con adolescentes. Desde el servicio trabajamos con un enfoque integral, entendiendo la salud en un sentido amplio, y la salud sexual es un eje central que atraviesa todas las consultas. Entendemos a la salud sexual como un recorrido que es personal, individual y contextual, que nos invita siempre a reflexionar sobre nuestro rol al momento de acompañar a los chicos y chicas. Trabajar desde un enfoque integral nos exige trabajar en equipo, de manera interdisciplinaria, y nos sostenemos para ello en el amplio marco legal vigente. El segundo motivo, porque elegimos contar la historia de Zoe el día de hoy, tuvo que ver con retomar las voces de los y las adolescentes. Es por eso que van a ver a lo largo de la presentación estos cuadros de diálogos, que ellos están en letra chiquita, pero después desde sus casas los pueden leer tranquilos. Estos cuadros surgieron de esta guía que aparece en continuación, que se llama Voces que Cuentan. La guía se formuló a partir de encuentros que se realizaron en 3 provincias de nuestro país, en Salta, Jujuy y Chaco, en el año 2017, en el cual se encontraron más de 1.600 adolescentes a debatir sobre 2 temáticas en particular que les atravesaban, que les tocaban de cerca día a día, de las cuales una de ellas era la salud sexual y la salud reproductiva. Y el tercer motivo por el cual elegimos hablar de Zoe en el día de hoy tiene que ver con las cifras, con los números. En nuestro país existe un plan que se llama Plan ENIA, es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que se realiza en conjunción entre 3 ministerios, el de salud, el de desarrollo social y el de educación. De este plan es desde donde sacamos estos datos que les vamos a comentar a continuación. En primer lugar, queríamos contarles que 7 de cada 10 adolescentes en nuestro país de 15 a 19 años refieren que los embarazos que presentaron fueron no intencionales. Decimos embarazo no intencional cuando nos estamos refiriendo a los embarazos que no fueron planificados. Ahora, cuando hablamos de adolescentes menores de 15 años, la cifra asciende a 8 de cada 10. En segundo lugar, con respecto al uso de métodos anticonceptivos, más del 80% refirió que no usaba ningún método anticonceptivo al momento de quedar embarazada. Como consecuencia, 6 de cada 10 adolescentes abandonan la escuela, generando esto de dificultades a futuro y desigualdad en las oportunidades para su desarrollo personal. 1 de cada 4 adolescentes tuvo su segundo embarazo antes de los 19 años. Y en el año 2015 nacieron casi 3.000 hijos e hijas de adolescentes menores de 15 y casi 110.000 hijos e hijas de adolescentes entre 15 y 19 años. Bueno, con estas cifras tan contundentes nos preguntamos entonces por qué hay tantos embarazos no intencionales en la adolescencia de nuestro país. Por supuesto que la respuesta es multifactorial y puede ser analizada desde diversas áreas del saber, pero a nosotros como pediatras nos interpela la falta de uso de métodos anticonceptivos, que es uno de los motivos. La falta de uso de métodos está vinculada con la falta de información, con la falta de acceso, pero muchas veces cuando hay información y hay accesibilidad, incluso encontramos deficiencias en su uso, que puede ser inconstante o incorrecto, lo cual nos genera nuevas preguntas y nuevos desafíos. Ahora sí, yendo a Zoe. Zoe es una adolescente de 12 años que concurre al servicio en una oportunidad solicitando la colocación del implante subdérmico. Zoe ya concurría al servicio, ya la conocíamos y teníamos un vínculo con ella, y en entrevistas previas se había conversado sobre salud sexual, sobre cuidados, sobre su autonomía, porque es un tema que siempre conversamos, pero además era de interés particular para ella. No tiene ningún antecedente patológico para destacar, y entonces para empezar a conversar un poco con ustedes, les preguntamos qué información del medio ambiente que rodea a Zoe les parece importante conocer. ¿Qué le preguntarían a Zoe sobre su vida? Pueden escribir, por las dudas está claro que pueden escribir en el chat, así recuperamos lo que van diciendo. ¿Cómo es su grupo familiar? ¿Repetir las preguntas? Bien, acá preguntan cómo es su grupo familiar. Si va a la escuela. Si va a la escuela. La edad de la madre de la nena. La edad de la madre del adolescente. ¿Con quién acude a la consulta? ¿Con quién acude a la consulta? ¿Cuáles son las tareas cotidianas, los hobbies? ¿Cuáles son las tareas cotidianas, los hobbies? ¿Inició actividad sexual? Si inició actividad sexual. ¿Su
comunicación con la familia, si está en pareja. Si está en pareja, su comunicación con la familia. Si tiene amigas, amigos, si está escolarizada. Si tiene amigas y amigos, si está escolarizada. Si ya recibió consejería. Si ya recibió consejería. Muy bien. Bueno, continuamos entonces, y un poco lo que trajeron ustedes es lo que nosotras preguntamos en el servicio. Zoe nos cuenta que vive en la ciudad de Buenos Aires con su mamá, su hermana y su sobrino. Tiene varios hermanos y hermanas y 9 sobrinos. Su escolaridad es acorde, tiene una vida social activa y así hace comedia musical 2 veces por semana. No refiere a ningún consumo o hábito en particular, se siente cómoda con su cuerpo, pero lo que sí le ha ocurrido es que está atravesando algunas crisis vitales. En el último año había fallecido su papá, lo cual motivó una mudanza, que a su vez motivó un cambio de escuela. Ahora sí, con respecto a la sexualidad, queremos preguntarles qué consideran importante conversar con Zoe sobre esta temática, cómo abordarían esto en la consulta. Bueno, la doctora Rabinovich pregunta la edad de la menarca, Ceci Russo si ya inició relaciones sexuales, si las relaciones sexuales, si las inició, si fueron consentidas, si usó anticonceptivos, cuál es la orientación sexual que tiene, si le gustan los varones o las mujeres, si alguien le habló de cuidados y la edad de la pareja. Muy bien, ¿continuamos? Sí. Bueno, en consonancia con lo que estuvieron diciendo y aportando acá, les contamos que mantenemos en la consulta una escucha activa, donde primero preguntamos qué sabe Zoe, qué saben los adolescentes, cuáles son sus conocimientos previos y las fuentes de esos conocimientos, si tienen alguna duda en particular, cómo fue el abordaje de la sexualidad en la familia y en la escuela, si inició relaciones sexuales, y en este sentido queremos hacer una aclaración. Cuando hablamos de inicio de relaciones sexuales, estamos hablando del inicio de cualquier práctica de intimidad con un otro o con una otra. Si tiene parejas sexuales, si tiene vínculos afectivos con esas personas, de qué edad son, cuál es su orientación sexual, su identidad de género, los métodos anticonceptivos, si los conoce, si los utilizó, y por supuesto sus antecedentes ginecológicos como la menarca, la fecha de última menstruación, el ritmo menstrual. Zoe nos cuenta que las principales fuentes de conocimiento fueron en las entrevistas previas en el consultorio, que como les comenté ya se venía trabajando con ella desde hace un tiempo, y algunas charlas que había tenido en la escuela de educación sexual integral. Ella concurre en esta consulta en particular preguntando qué pasa si se rompe el preservativo cuando está teniendo relaciones. Nos cuenta que el abordaje de la sexualidad en su familia siempre estuvo asociado a una perspectiva del riesgo por historias que habían vivido sus hermanas y su mamá de haber sido madres a edades tempranas. Nos cuenta que inició una relación sexual, hasta ahora había sido una sola vez, con un varón de 13 años, que es su compañero de colegio, con el cual estaba saliendo, eran novios. Nos cuenta que utilizó preservativo durante toda la relación y conoce los métodos anticonceptivos, por eso además del preservativo ella quiere colocarse el implante el día de la fecha. Con respecto a los antecedentes ginecológicos, no hay ningún dato a destacar. La menarca fue a los 10 años, está menstruando en este momento y tiene un ritmo regular que dura 5 días la menstruación y le viene cada 30. Lo que no dije antes es que Zoe vino a la consulta acompañada con su mamá, y la relación entonces fue consentida, fue pensada, ella estuvo reflexionando mucho en las consultas anteriores, y pensando si iniciar relaciones con su novio o no. Y eligió el momento en el que ella se sintió más cómoda. Bueno, para problematizar un poco esta situación, les trajimos esta viñeta que, si bien habla de una situación en la escuela, creemos que es claramente extrapolable a lo que nos puede suceder en el consultorio. Vemos una docente explicando los métodos anticonceptivos, la anatomía de los genitales, y les pregunta a los chicos y chicas si tienen dudas. Y las dudas que traen los y las adolescentes tienen que ver con otras cuestiones que exceden a las respuestas que puede dar la biología solamente, ante lo cual la docente se desconcierta. Como puntapié, entonces, utilizando esta viñeta, les preguntamos, porque es algo que nos preguntamos en el servicio todo el tiempo, ¿qué nos pasa a las y los profesionales de la salud cuando nos encontramos con iniciaciones sexuales a edades tempranas? Por supuesto que cuando son voluntarias y consentidas, como en el caso de Zoe. Cuando hablamos de situaciones de coerción o de violencia, no hay dudas al respecto, pero en realidad la idea del Ateneo del día de hoy era problematizar un poco estas situaciones que, si bien no son las más frecuentes, suceden.
Ahora sí, entonces pueden opinar. Lo que nos puede suceder es que nos desconcierte, quizás es algo de lo más frecuente, quizás nos enoje, quizás nos preocupe, quizás nos haga preguntas. ¿No? Bueno. Miguel del Valle dice que le daría métodos de protección, trataría de que las retrase, supongo el inicio de relaciones. Bueno, mientras piensan, lo que queríamos transmitir igual es que no hay una respuesta correcta para esta pregunta. En realidad el objetivo es repensarnos todo el tiempo ante los desafíos que surgen en la química cotidiana. El doctor Calceta dice siempre pensar en el entorno, la sospecha de que no haya situaciones abusivas, que ella tome las decisiones y que esté segura. Yo voy a opinar una yo. La verdad, yo cuando vi 12 años me pusieron los pelos de punta. Es como chiquita, ¿no? Uno tiene el concepto de que es chiquita, por más que sabemos que las relaciones empiezan tempranamente, 12 años es una edad como problemática, ¿no? Uno le da una cosa y dice, wow, 12 años. Por eso me parece que todo el mundo dice mucho esto de que sean consentidas, que no haya coerción y todo lo demás. Unidad 5 también comenta abordar el conocimiento del propio cuerpo y el placer. Bueno, ¿seguimos, les parece? Sí. Cecilia, la Platzelinger pregunta cuál es la edad límite para que venga un adolescente solo a pedir métodos anticonceptivos. Igual la nena vino con la madre, ¿no? Entendimos. A eso vamos ahora, entonces. Bien, la idea es que la pregunta nos quede en el aire y nos vaya acompañando a lo largo del Ateneo y a lo largo de nuestras prácticas, pero les queremos contar un poco entonces cómo es el enfoque de la salud sexual en el consultorio. El enfoque de la salud sexual es el marco de los derechos humanos. El derecho a la salud integral, los derechos sexuales y los derechos reproducticos son derechos humanos básicos de todas las personas por el simple hecho de ser personas, más allá de su edad. Como sabrán, muchas de las normas están en contradicción, surgen conflictos a veces en la práctica cotidiana, con lo cual hay una estructura del ordenamiento de las leyes en forma de pirámide, como pueden ver, en la cual la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos están en el vértice, es decir, son los que tienen mayor jerarquía, a los cuales cada vez que haya algún conflicto vamos a recurrir hacia ellos. A su vez, el derecho tiene algunos principios generales, como el de legalidad, reserva e igualdad y no discriminación. Básicamente, estos principios están vinculados con asumir que todo es legal, toda conducta es legal, a menos que esté expresamente prohibida. Por ejemplo, y en relación a la pregunta anterior, no hay ninguna norma que exprese que un adolescente no pueda concurrir solo a los servicios de salud. Entonces, como eso no está explícitamente prohibido, nosotros, los agentes de salud, no podemos prohibirlo. Siempre se van a interpretar las normas de la manera más amplia posible para garantizar los derechos. Y las normas que estén restringiendo siempre se van a interpretar de la manera más limitada posible. Con respecto a la igualdad y la no discriminación, sabemos que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de accesibilidad, con lo cual nuestra función como efectores de salud está vinculada con garantizar mecanismos para que esta igualdad sea de hecho. Por ejemplo, utilizar un lenguaje acorde, utilizar dibujos explicativos, etc. Bien, yendo entonces al vértice de la pirámide, nos encontramos con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que data del año 1989, que se incorporó a su vez como ley en nuestro país en el año 2005. Esta convención marcó un cambio de paradigma. Antes de 1989 se establecía el límite de edad de 18 años para establecer si las personas eran capaces o incapaces de decidir sobre sí mismas. A partir de esta fecha, y con esta convención, los niños, niñas y adolescentes empiezan a ser sujetos de derechos, es decir, titulares. O sea que tienen una participación directa en las decisiones que les afectan, que les competen. Esta convención tiene 4 principios básicos. Los principios son como las normas de las normas, a los cuales, de nuevo, vamos a volver cada vez que haya
dudas, conflictos o discusiones, que son el interés superior, es decir, todas las decisiones van a estar orientadas a garantizar los derechos de los chicos, la autonomía progresiva, la participación directa, es decir, ellos siempre tienen injerencia en las acciones que les competen, la igualdad y no discriminación, y con respecto a la autonomía progresiva, lo que les queríamos comentar es que la autonomía es un proceso que se va construyendo, no como se planteaba antes del 89, donde a partir de los 18 había un cambio abrupto. La autonomía se construye desde la más temprana infancia, y por supuesto que va a depender de las características de la persona y de su contexto. Y la autonomía también tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De establecer cuáles son las opciones que uno tiene, comprender la información y en función de eso tomar decisiones. Continuando con la pirámide, nos encontramos con el Código Civil y Comercial de la Nación en su modificación del año 2014. El Código Civil lo que establece define a los adolescentes como las personas entre 13 y 16 años. Establece que las personas mayores de 16 años tienen capacidad plena para tomar decisiones sobre su salud, igual que cualquier adulto o adulta. Los adolescentes entre 13 y 16 tienen capacidad de decidir, es decir, tienen autonomía para todas las decisiones que no afecten de forma grave a su salud o a su vida. Y las personas menores de 13 años, a quienes denominan niños y niñas, brindan también su consentimiento, porque tienen una participación directa, pero con asistencia de una persona adulta referente. Siempre teniendo en cuenta que las edades son orientativas y que predominan los principios antes nombrados como el interés superior del niño y la autonomía progresiva. Con respecto a los derechos sexuales están vinculados con la capacidad de disfrutar una vida sexual plena, libremente elegida, sin coerciones ni violencia. Y los derechos reproductivos se desprenden directamente de los derechos sexuales y tienen que ver con la capacidad de decidir de forma autónoma si tener hijos o no, cuándo tenerlos, con qué intervalo. Y para ello se requiere información y accesibilidad a los métodos. De estos derechos se desprende el concepto de salud sexual, que es el estado de bienestar físico, psíquico y emocional asociado a la sexualidad y no meramente la ausencia de disfunciones o enfermedades. Les dejamos también para que puedan ver más tarde, con más tiempo, una infografía realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, en las cuales se resumen algunas de las normas que estuvimos conversando, y algunas otras también que se han sancionado en los últimos años, como la educación sexual integral, la ley que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, la ley de los derechos del paciente, entre otras. Bien. La forma que tenemos de atención para la salud integral es la consejería. ¿Qué es la consejería? La consejería es una modalidad de atención que está centrada en las usuarias. Es decir, es un espacio de encuentro en donde se informa, en donde se escucha y en donde se acompaña a la persona que concurre a los servicios de salud a que ella tome la decisión final. Es decir, los profesionales aportamos el saber técnico y las personas aportan sus historias, sus dudas, sus experiencias. Siempre el objetivo, digamos, de esta modalidad de atención está vinculado con fortalecer la autonomía para la toma de decisiones, ¿no? Y garantizar los derechos ya mencionados. El abordaje de la salud sexual requiere siempre una perspectiva de género y de diversidad, por supuesto que hacer preguntas abiertas para que la otra persona pueda sentirse cómoda de expresarse, no asumir nunca una pareja estable, recordar esto que mencionamos anteriormente, que las relaciones sexuales implican prácticas diversas, y por supuesto que lo que también ya dijeron ustedes, diferenciar la experimentación, las situaciones de experimentación de las situaciones de imposición, mandato o violencias. También es interesante preguntarnos en función de los distintos géneros cuáles son los mandatos e imposiciones en relación a la sexualidad. Ahora sí, luego de realizar la consejería con ZOE, preguntamos a ustedes cómo continuarían la consulta. ¿Quién va a autorizar la colocación del implante? ¿Qué piensan? Acá habían comentado también de unidad 5, que ya tiene 2 años de edad ginecológica la nena. Al tener 12 años, los padres, dice Lilian Rodríguez, la doctora Rabinovic dice que la ley dice 13 años para decidir sobre el cuerpo. Agustina dice los padres con consentimiento de la paciente.
que la unidad 5 dice la ley habla sobre autonomía progresiva, elige ella. Cecilia Tellinger, padres o responsable designado. La paciente, la mamá, bueno, hay una diversidad de opiniones. Flor, te escuchamos. Bueno, muy bien. Les contamos que en el servicio contamos con un consentimiento informado escrito para la ocasión del implante subdérmico que leemos en conjunto con la adolescente. Una aclaración que quería decir es que hablamos en femenino para simplificar el lenguaje que utilizamos en el Ateneo, pero en realidad nos estamos refiriendo no solo a las mujeres, sino a todas las personas con capacidad de gestar. Ahora sí, retomando, el artículo 26 del Código Civil y Comercial, recordemos que las y los adolescentes a partir de los 13 años tienen aptitud para decidir sobre todas prácticas que no impliquen riesgos graves para su salud o su vida, dentro de las cuales están incluidas los métodos anticonceptivos. Y recordemos, como dice el Código Civil, que antes de los 13 años los chicos también brindan su consentimiento. Se requiere la asistencia de una persona adulta referente. Entonces, en este caso, lo que ocurrió es que Zoe firmó el consentimiento como es debido y además su mamá firmó el asentimiento debajo de ella. Ahora sí, para conversar un poco sobre el método anticonceptivo que eligió Zoe, vamos a invitar a la doctora Soledad Matienzo, que es la ginecóloga del servicio, que nos va a comentar un poco más. Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el implante subdérmico. Lo primero que vamos a mencionar es que el implante subdérmico es un método de larga duración, reversible y que tiene una alta eficacia anticonceptiva. Y esto se vio demostrado en un estudio que se hizo en los Estados Unidos, que es el estudio Choice, en el cual se le dio a un grupo de mujeres la posibilidad de elegir en forma libre el método anticonceptivo que ellas deseen, sin ningún tipo de barrera. Lo que se vio en este estudio es que la efectividad de los métodos de larga duración fue superior a los métodos de corta duración, dentro de los cuales encontramos los anticonceptivos orales e inyectables, parches y anillo vaginal. Y esto se vio que fue 20 veces mayor para la prevención de embarazos no intencionales. Otra de las cosas que se evaluó es la tasa de continuidad, viéndose que en los métodos de larga duración a los 12 meses era superior. Esto nos lleva a hablar de las ventajas que tiene el implante subdérmico. Y una de las principales ventajas es la no dependencia del usuario. Esto implica que la paciente no tiene que acordarse de estar tomando las pastillas, colocándose una inyección, por ejemplo. Y eso lleva a que su uso ideal sea igual al uso habitual. A su vez, otra de las ventajas que tenemos es que no necesita controles. Y en nuestro país se dispone de acceso universal porque está incluido en la canasta básica del programa de procreación responsable. Bien. El implante subdérmico es una varilla similar al tamaño de un fósforo, aproximadamente 4 centímetros, que en su interior contiene una hormona que se llama etonorgestrel, que es un progestágeno. Tiene una duración de 3 años, y su principal mecanismo de acción es por medio de la anovulación, pero también espesa el moco cervical, dificultando el ascenso de los espermatozoides y modifica el grosor endometrial. De los métodos reversibles es el más efectivo, con una tasa de falla reportada de un 0.05%. Y otra de las propiedades que tiene que es radiopaco, con lo cual se puede facilitar la localización en caso de que no se pueda palpar. Está incluido, como dijimos anteriormente, en la canasta de insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Bien, desde el año 2014 que contamos con este dispositivo, en un principio se colocaba en adolescentes post-evento obstétrico, sea parto, cesárea o aborto. Actualmente tiene una indicación un poco más amplia, se considera a todas las pacientes menores de 24 años, independientemente de tengan o no este antecedente, y a su vez a las mayores de 24 años se le puede colocar con excepciones. Lo que siempre tenemos que recordar, y es súper importante antes de colocar el implante, es realizar una buena consejería, como habló antes la doctora Gerson, y a su vez también descartar el embarazo con un alto índice de certeza. Dentro de los efectos adversos que podemos ver del implante subdérmico, uno de los principales son los cambios en el patrón de sangrado, que se puede manifestar como amenorrea, sangrados infrecuentes, frecuentes o prolongados. También encontramos otros efectos adversos que pueden ser gastrointestinales, tensión mamaria, vaginitis y dentro de los más frecuentes, cefalea y acné. Con respecto al peso, un 12% de las usuarias reportaron que tienen una ganancia ponderal, pero solo llevó a que lo discontinúen de un 2 a un 7%.
Y muchos de ustedes quizás se están preguntando, sobre todo en el caso clínico de nuestra paciente que tiene 12 años, es qué pasa con la densidad ósea. Hay escasa evidencia de que los implantes no tengan influencia en la densidad mineral ósea o riesgo de fracturas, ¿sí? De hecho, está avalado por el Comité de Expertos de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Y dentro de las complicaciones que se pueden presentar, tanto por colocarlo o por extraerlo, la realidad es que se ven que son poco frecuentes, pero siempre debe ser realizado por profesionales entrenados. Bien, con respecto al seguimiento, como dijimos anteriormente, una de las ventajas que tenía era que no requería consultas de control. Pero siempre le aconsejamos a las pacientes que en cualquier momento se pueden acercar para hablar sobre efectos secundarios que hayan presentado u otros problemas, o si desean cambiar de método. De todas formas, también aconsejamos a las pacientes que cumplidos los 3 años deben concurrir para cambiar el recambio de implante o cambiar de método si así lo desean. Bien. Acá en esta filmina, por lo que pueden ver, son categorías de la Organización Mundial de la Salud, de los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad se dividen en 4 categorías, siendo la 1 y 2 con la posibilidad de que sea utilizado el método en las pacientes. Y categoría 3 y 4 desaconsejan el método. De hecho, la categoría 4 son contraindicaciones absolutas. Y como pueden ver, la única contraindicación absoluta que existe es el cáncer de mama actual. La categoría 3 no la vamos a leer, si quieren después lo pueden leer con más tranquilidad, pero no estaría recomendado el uso del implante en estas pacientes porque tienen más riesgo que beneficio. Bien, acá pueden ver cómo es el procedimiento para la colocación. Una vez que se hace una buena consejería y se firma el consentimiento informado, lo que se va a hacer es limpiar con un Pervinox o algún antiséptico la cara interna del brazo, colocar anestesia, usamos lidocaína al 1 o al 2%, y después procedemos a la colocación del implante con un aplicador que ya tiene dentro justamente el implante. Una vez que lo colocamos, dejamos un vendaje oclusivo por 24 horas, y como siempre le recomendamos a la paciente y le entregamos en la consulta preservativos para que utilicen, porque el implante no protege de enfermedad de transmisión sexual. Es algo que remarcamos constantemente en cada consulta. Acá pueden ver la estadística de nuestro hospital. Si bien está disponible desde el año 2014, nosotros empezamos a aplicarlo en el 2016 y hasta la fecha llevamos colocado 241 implantes. A la derecha pueden ver las edades. Como el caso de nuestra paciente que tiene 12 años, fíjense en que es el menor porcentaje, 1%. La mayoría de las usuarias son mayores de 16 años. Con respecto a eventos obstétricos, el 62% no presentaba ningún evento obstétrico previo. Y de la iniciación sexual, que es otra de las cosas a tener en cuenta, fíjense que el 93%, la mayoría ya había iniciado, pero había un 7%, que son 16 pacientes que no iniciaron y eligieron, luego de la consejería, iniciar con el implante anticonceptivo. Obviamente, siempre recomendamos el uso de doble método, asociado preservativo. Cuando miramos el uso de método previo que tenían, el 71% utilizaba algún método, lo que no podemos constatar es realmente si lo utilizaban en forma correcta, pero fíjense en que 28% no estaba utilizando ningún método, ¿no? Un porcentaje bastante importante. Ahora, ¿qué pasa con todos estos cambios que llegaron este año, ¿no? Con el tema del COVID-19? A la derecha pueden ver una nota informativa que es de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde lo que hablan es de la provisión de métodos anticonceptivos tiene que estar garantizada en todas las consultas. A la izquierda lo que pueden ver son nuestra estadística. Desde que inició el aislamiento social preventivo obligatorio llevamos colocados 18 implantes. 2 fueron realizados con Eviatra del servicio y 16 conmigo, que soy la ginecóloga. Del total de consultas en ginecología, 12.31% fueron para colocar el implante, con lo cual es súper importante seguir manteniendo el acceso, sobre todo a lo que son métodos de larga duración. En la edición especial de los archivos, de pediatría de la sociedad, el Comité Nacional de Infectología lo que recomienda es que se garantice el acceso a los métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo. Bien, ahora bueno, otra preguntita más para la audiencia. Soy consulta a los 2 meses porque no puede palpar el implante. ¿Qué hacemos? Algo ya adelantamos, pero queremos saber qué dicen. Mientras piensan esa respuesta, Soledad, sí. Preguntan si el implante se puede utilizar en cualquier momento después de la menarca. Sí, en realidad se puede utilizar en cualquier momento después de la menarca, eso no hay problema.
no es por edad ginecológica en sí, así que se puede utilizar tranquilamente. Y también si se debe recambiar periódicamente. El recambio del implante es a los 3 años. Cumplidos los 3 años, se coloca, de vuelta se hace una limpieza con antiséptico, una inyección de lidocaína, se hace un pequeño cortecito con un bisturí de medio centímetro, se extrae con una pinza y por el mismo agujero se puede volver a colocar otro implante, sin ningún tipo de problema, y quedaría renovado por 3 años más. No sé si contesté la pregunta, bueno. Bien. Y acá alguien dijo algo con... Cecilia dice que es radiopaco se puede controlar por imágenes si no se palpa. Bien. Bueno, perfecto. Sí, lo primero que tenemos que hacer es realmente constatar en el consultorio si se palpa o no se palpa el implante, porque a veces puede ser que lo refieran y que uno lo pueda percibir o lo pueda palpar. Pero en caso de que no lo palpemos, lo que podemos hacer, sí, es ayudarnos con imágenes. Como dijeron, es radiopaco, así que podemos valernos de esto. Para sacarnos un poco estas dudas y que puedan contar la experiencia que tenemos en nuestro hospital, invitamos a la doctora Mateo Fernanda y le damos la bienvenida y agradecemos su participación para que nos cuente un poquito la experiencia en el hospital. Sí, buenos días. Bueno, yo soy médica del Servicio de Imágenes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a partir de esta inquietud del Servicio de Adolescencia y la experiencia que estaban teniendo con respecto a la colocación de implantes, fuimos a hacer una búsqueda bibliográfica para encontrar qué experiencia había con respecto a la ecografía en caso de que no quisiéramos irradiar a la paciente o que pudiéramos ahorrarle la placa en el caso de querer controlarla post colocación. Y no hay publicaciones al respecto, pero sí decidimos hacer nuestra propia experiencia, dado que la imagen perfectamente es identificable a través de ecografía. Acá tenemos un ejemplo donde se visualiza, no sé si ustedes pueden ver, una línea bien concreta, exacto, esa, que en ese caso es ecogénica, es blanca, y que en un corte transversal, en la próxima diapositiva, nos permite ver que en un corte transversal también se puede ver con una sombra acústica posterior. Esta imagen lineal y delgada tiene en general un trayecto oblicuo en la misma dirección en que fue colocada. La localizamos en el espesor del tejido celular subcutáneo y es muy importante esto porque si hubiera alguna complicación se dan los casos en que está muy próxima a la fascia muscular. Entonces, para poder justamente evitar el control si existiera esa complicación, tomamos una medición desde la fascia muscular hasta el implante y del implante a la piel. En los controles que estuvimos visualizando hubo ausencia de colecciones, no hubo complicaciones y tampoco, por supuesto, al no tener reacción del tejido circundante, hay ausencia del flujo vascular ante Doppler color. En la siguiente diapo se ve lo que les comentaba recientemente, que esa imagen ecogénica deja una sombra acústica posterior y es lo que nos facilita a veces para su localización. Eso es un corte transversal, como visto de frente, y ahí pueden ver que está justamente en el espesor del tejido celular subcutáneo. Y en el otro corte se ve la imagen lineal, perfectamente identificable, localizada en el espesor del tejido celular subcutáneo. También es importante identificarla porque a veces puede haber o una pequeña migración o un aumento del tejido celular y en este caso, como les comentaba, hay que ir controlando que no esté o muy próximo a la piel o muy próximo a la fascia muscular. En la siguiente diapositiva vemos ahí cómo tomamos la medición desde el implante hacia la piel y desde el implante hacia la fascia muscular, encontrándose perfectamente ubicado en el espesor del tejido celular subcutáneo. En la siguiente diapositiva, esta es una de las correlaciones bibliográficas. Este es un trabajo hecho en Gran Bretaña, donde ellos aconsejan la valoración con resonancia magnética nuclear. Y en la siguiente vemos también desde la Sociedad de Radiología Europea, donde se visualiza con resonancia y con radiología, donde se visualiza una imagen lineal tal cual la descrita en la ecografía que les mostré con anterioridad. Nosotros creemos que teniendo la posibilidad de hacer un método no invasivo y que no tiene radiación ionizante, tenemos que optimizar nuestras propuestas
y poder controlarlo por ecografía. De hecho, así lo hicimos y tenemos una experiencia de muchas pacientes donde vimos que en la siguiente diapositiva que la ultrasonografía permite la localización del dispositivo intradérmico y control de eventual complicación, que es un método inocuo con alta sensibilidad y que permite perfectamente la evaluación de los tejidos blandos sin requerimiento de la utilización de radiación ionizante ni métodos de mayor complejidad. Y nosotros en el periodo evaluado no encontramos ninguna paciente con complicaciones, o sea, ninguna de las pacientes que evaluamos presentó ningún tipo de complicación post-colocación, evidenciando una óptima eficiencia del equipo a cargo que los estuvo colocando. Ninguna requirió otro método de imágenes, no hubo solicitud de ecografías obstétricas por parte de las pacientes evaluadas y no debieron ser derivadas a servicios de imágenes de otras instituciones. La siguiente diapositiva. No, ya estamos. Son de ustedes. Bien, gracias, doctora Mateo, te agradecemos. ¿Ustedes quieren que contestemos la pregunta después o contestamos después cuando terminemos? Como quieras. Bueno, Bueno, lo que preguntan es, ¿tuvieron infecciones asociadas a este método? no, hasta ahora nosotros no tuvimos infecciones en nuestra experiencia, perdón, me saco el aurijo. En nuestra experiencia hasta ahora no tuvimos infecciones. Sí hay algunas reportadas en la bibliografía, pero nosotros en nuestros pacientes no tuvimos nada. Obviamente manejamos todo material estéril, con las normas de higiene y asepsia correspondientes. Otra pregunta es si la protección anticonceptiva del método es inmediata. No, la protección anticonceptiva en realidad se otorga a los 4 días de colocado el implante. Nosotros recomendamos entre 4 y 7 días la utilización de un método adicional sí o sí, porque es hasta que logra el pico de la droga, la concentración en sangre, que tarda 4 días. Pero recomendamos igual una semana de utilizar algún método adicional. Obviamente siempre reforzamos en la utilización de preservativo para prevención de enfermedad de transmisión sexual, por supuesto. También preguntan a cuántas pacientes pudieron evaluar con ecografía. Fue una experiencia corta que realmente hicimos, pero no recuerdo el número. Entonces, si la doctora Mateo sabe el número que lograron evaluar, porque lo hicimos durante un periodo de unos meses, que a las pacientes que colocábamos el implante, le solicitábamos la imagen para la experiencia. No sé si tiene el número. Bueno, mientras tanto, preguntan por qué dijeron que se coloca hasta los 24 años. En realidad, la normativa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva habla de hasta los 24 años por una cuestión de accesibilidad al método, digamos, teniendo la disponibilidad de ofrecérselo a pacientes jóvenes, donde es muy importante todas las medidas que tomemos para la prevención de embarazo no intencional, sobre todo en las adolescentes. Se puede utilizar a cualquier edad, no hay límite de edad, es solamente la restricción, o digamos, o las indicaciones que indica el programa, pero se puede utilizar a cualquier edad, solamente para que tengan acceso o disponibilidad para estas pacientes sobre todo. Sabemos que los métodos de larga duración tienen una alta efectividad, como dijimos anteriormente, entonces es súper importante prevenir embarazo en este grupo etario. Entonces, ¿se coloca en algún momento del ciclo en particular? Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, siempre y cuando tengamos la certeza de que no está embarazada, ¿sí? La realidad es que a veces no podemos contar con esa certeza, sobre todo cuando estamos a mitad del ciclo, entonces se evalúa a la paciente en particular. Si es una paciente que puede concurrir en el próximo ciclo estando menstruando, nos da la certeza o la seguridad de que no está embarazada. Si tiene riesgos, hemos colocado en algunas pacientes considerando cuando tuvieron relaciones sexuales, haciendo test de embarazo en la consulta y demás. ¿Cómo descartan el embarazo? ¿Usan algún método aparte de la clínica de que venga menstruando? Si la paciente está menstruando y está en fecha menstrual, o sea que coincide, tiene ciclos regulares y está en su fecha menstrual, para nosotros eso es suficiente y colocamos. Pero si tenemos alguna mínima duda de lo que sea, o estamos colocándolo fuera del ciclo de la fecha de menstruación, sí hacemos un test de embarazo. Obviamente teniendo en cuenta que sean mínimo 3 horas de retención de orina, ¿sí? Y considerando que no haya tenido relaciones en la última semana, porque eso obviamente no va a estar evaluado en el test que hagamos en el momento, por supuesto. Y la última pregunta, ¿qué pasa si colocan el implante y queda intramuscular en lugar de intradérmico, de subcutáneo? Bien,
Si llega a colocar, imagino que quisieron decir en músculo, ¿no? Ya me perdí con la pregunta, pero si queda colocado en el músculo, ¿no? Y no quedó en el celular subcutáneo, tiene indicación de retirarlo. Se tiene que extraer el mismo, si se palpa alguno de los lados, digamos, de las puntas, se puede extraer por esa punta, y si no, tiene que extraerse en quirófano, pero hay que extraerlo y cambiarlo. No se puede dejar alojado en el músculo, tiene que estar en tejido celular subcutáneo. Eso asegura que la efectividad sea la correcta y no tenga molestias la paciente. Que no nos pasó hasta ahora, por suerte. Bien, bueno, entonces voy a dar lugar de vuelta a la doctora Gerson para la finalización. Bueno, muy bien. Bueno, a modo de conclusión, entonces, queríamos comentarles que para nosotros en el servicio de la anticoncepción siempre es una consulta de urgencia, nunca la ponemos. Recordar entonces esto que estuvimos conversando, de que la autonomía es un proceso que se produce a lo largo del crecimiento de las personas, es decir, que se inicia desde la más temprana infancia. Con lo cual, el acompañamiento del pediatra es fundamental, brindando pautas de cuidado, de privacidad, de respeto del cuerpo propio y ajeno. Cada cuerpo, cada adolescente trae sus historias, con lo cual hay que evaluar situación por situación. No se pueden hacer generalidades, siempre teniendo en cuenta la individualidad y la subjetividad de cada persona. Por otro lado, a lo largo de las diapositivas seguro que fueron viendo cuadros de diálogo, que eran las voces de los chicos y chicas, lo que fueron diciendo en aquellos encuentros que les comentamos al principio del Ateneo. Acá les dejamos también, para que más tarde, si quieren, lean más tranquilos, las conclusiones que ellos sacaron y lo que los solicitan y lo que le piden al sector salud. Los dibujos son de Pablo Bernasconi. Acá, bueno, queríamos retratar un poco la importancia de la escucha a los chicos. Y para finalizar, les dejamos una frase del pedagogo brasileño Paulo Freire, les dejamos el mail del servicio y a continuación va a quedar toda la bibliografía disponible ante cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por su atención. Sí, hay algunas preguntas que, bueno, fueron contestadas un poco en el desarrollo del Ateneo, pero me parece que es válido volver a aclararlo. Si el implante puede colocarse en el puerperio. Bueno, el implante sí se puede utilizar tranquilamente en el puerperio y no interfiere con la lactancia, si es un progestágeno solo, así que no habría ningún tipo de problema. Incluso se coloca en las pacientes a veces antes del egreso hospitalario, si desean como método anticonceptivo, así que se puede utilizar. Y la otra era, ¿cada cuánto hay que hacer seguimiento del implante? Bien, que eso lo dijimos, que una de las ventajas es justamente que no requiere seguimientos. Nosotros en el servicio, de todas formas, a las pacientes las citamos cada 6 meses para hacer un control si tuvieron efectos adversos, cómo estuvo el peso, ¿sí? Y si presentaron alguna molestia o alguna situación en particular que nos quieran comentar. Pero estrictamente no es necesario que hagan controles, o sea, con que lo tengan colocado y sea solo, lo puedan palpar en el brazo, es suficiente. Bien, y una cosa que quería comentarles, existe el consultorio de madres, padres, adolescentes, en el cual se coloca el implante, obviamente, y trabajamos esto justamente que decían del puerperio, ¿no? De qué pasa cuando fue mamá reciente, si lo puede utilizar o no, y tenemos la participación de Leviatra Carpineta, que coloca el implante, así que también contamos con eso, para que lo tengan en cuenta. Soledad, yo te hago una pregunta, porque nosotros acá en el hospital, la verdad que tenemos la suerte de contar con el servicio de adolescencia, donde están todos ustedes, y direccionamos a los pacientes, y es mucho más sencillo. ¿Qué sucede con los implantes fuera del hospital de niños? ¿Dónde pueden concurrir los pacientes? ¿Dónde los podemos direccionar en los consultorios? Bien, el relé del implante está disponible en todos los centros de salud y en todos los hospitales del país, a que pueden acceder a cualquier centro de salud para colocárselo si no cuentan con obra social. Y si cuentan con obra social o prepagas, que también a veces por ahí se pueden preguntar, a partir del año pasado por ley, está incluido dentro de la canasta que se debe ofrecer y las obras sociales lo cubren. Así que tienen que consultar con la obra social cómo se manejan, pero están cubiertos también por la obra social o prepaga. No sé si queda alguna pregunta más que hayan hecho. Acá preguntan si el video queda grabado, sí, después vamos a enviar por
por mail, así como se envía el link para ver el Ateneo, el link para verlo en el canal de YouTube del hospital, al cual se pueden unir a través de cualquiera de los mails. Está el link para unirse a la lista de difusión. Bueno, hay muchos comentarios agradeciendo y felicitándolas por el Ateneo. La verdad que me parece que siempre Adolescencia nos hace ir un paso más en atender bien a los adolescentes. Cada vez tenemos más pacientes adolescentes, con suerte, se acercan al sistema de salud, consultan, hacen controles. Y bueno, como pediatras tenemos que ir direccionando toda la vida de nuestros pacientes, que no termina cuando los pacientes tienen la menarca o cuando los pacientes crecen, sino que los seguimos atendiendo en el tiempo. Así que muchas gracias, felicitaciones al Servicio de Adolescencia, a todos los que están escuchando del otro lado, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Acá, silenciar.